Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la medicina basada en evidencias y sobre todo entender su contexto y por qué es muy importante. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada hay que saber qué es un término, o sea, como tal el término de MBE, o sea, de medicina basada en evidencias, es un término relativamente nuevo, acuñado en los años 90, ¿ok? Los pioneros, el doctor Gordon Guyatt y el doctor David Sackett, aunque se adjudica más al doctor Gordon Guyatt. Y es un término antiguo también, o sea, dirán, ¿es un concepto nuevo? Sí, porque se acuñó como tal en los 90, pero es un término antiguo porque realmente desde el inicio de la medicina misma se ha buscado la mejora de los pacientes. Si hoy en día se habla de tratar a alguien con una sangría, pues realmente sería una práctica intolerable y que no tiene ningún sustento científico actualmente, pero si hablamos de hace varios siglos, nos vamos a dar cuenta que era el pan de cada día y con lo que los médicos habían casado en el sentido de que sí les servía, de que sí les iba a ayudar y de que sí iba a existir una mejoría del paciente. También lo de la parte del color blanco, ¿no? Por ejemplo, que esta historia es porque, bueno, antes se usaban más colores oscuros y se daban cuenta que gran parte de las infecciones eran transmitidas porque no se veía la suciedad que llevaban los médicos. Entonces, en el color blanco se veía el lavado de manos, o sea, ese tipo de cosas que nos hemos dado cuenta durante la historia que sí ayudan y que hoy en día las vemos tan comunes, antes sí fue como una revolución médica y muchas de las prácticas actuales que se recomiendan en las guías modernas se ven como este tipo de ejercicios que ocurrieron en ese entonces. Entonces es un modelo nuevo por el contexto de que su concepto como tal viene de los noventas, pero es antiguo porque la aplicación de este tipo de mejora constante y de investigación continua para ver qué realmente sí beneficia al paciente y qué no beneficia al paciente ha estado desde hace mucho tiempo. Ahora hay que tener en cuenta que lo que busca la medicina basada en evidencias, y solo como pequeño comentario, él es el doctor Gordon Guyatt y él el doctor David Sackett. Como de manera general lo que busca son modelos de atención correctos. Modelos de atención correctos básicamente se refiere como el bienestar para nuestro paciente. O sea, lo que sea lo mejor para el paciente, eso es lo que hay que hacer en el momento. Y aplicarlo en todos los contextos. Lo mejor, obviamente, a nivel de tratamiento, lo mejor en el diagnóstico, lo mejor en el aspecto económico, lo mejor en el aspecto de facilitarle. A ver, si tengo un fármaco que sí ayuda muchísimo a bajar la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, pero solo lo baja a un 0.5% y cuesta dos veces más que el fármaco que ya toma. Y además se tiene que estar tomando 3 veces al día. En cambio el otro lo toma una vez al día nada más y es 2 veces más barato. O sea, hay que empezar a equilibrar este tipo de situaciones. Y sí, siempre estar a la vanguardia, pero entender en dónde estamos parados, ¿no? Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Cómo podemos definir a la medicina basada en evidencias? Bueno, según el doctor David Sackett, que me gustó muchísimo su definición, dice: la medicina basada en evidencias es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. O sea, no es lo que digas tú, no es lo que diga X persona, es lo que dice la ciencia. Ahora nos vamos a ir un poquito más profundos a explicar este tipo de situaciones porque se puede malinterpretar y es lo que voy a mencionar a continuación. Primero que nada hay que entenderlo como un cambio de paradigmas. O sea, lo que voy a hacer es romper lo que ya se tenía establecido, como les digo, por ejemplo, lo de lavado de manos. O sea, ¿quién antes se lavaba las manos? Nadie. Y así operaban y así hacían todo. Se dieron cuenta de que realmente lavándose las manos disminuían mucho las infecciones y eso poco a poco se fue implementando. Hoy en día es una práctica que quien no se lava las manos es porque realmente tiene, o sea, mal la idea y está mal en todos los aspectos, ¿no? Pero estos son modelos que se van adaptando conforme pasa el tiempo, o sea, la idea es siempre ir construyendo cada vez mejor la sociedad y en este caso la sociedad médica. Entonces, son modelos modernos en la toma de decisiones.
Antes se le dejaba todo al médico, ¿no? O sea, el médico es el único que tiene la responsabilidad sobre el paciente. Y si le pasa algo al paciente, pues ya depende de él por completo. Hoy en día lo que buscamos es evitar esta función paternalista, o sea, que el médico decida por completo sobre el paciente qué tratamiento, como ese tipo de cosas, ¿no? Sino que el paciente también participe de forma activa y de hecho se ha observado cómo es que esa participación constante que genera básicamente entre un paciente y un médico ayuda a la mejora en el tratamiento, en el aspecto de que el paciente toma más su medicamento, lo toma a la hora que es, lo toma como es, etcétera, ¿no? Y el médico tiene un control y un seguimiento del paciente a largo plazo porque además de todo, pues es empático, lo escucha, le ayuda, no es esta parte tan cerrada, o sea, aquí entra también bastantes temas de la personalidad, pero bueno, básicamente siempre sería como el buen trato te llama a ser cada vez más agradecido, ¿no? Entonces sería como este sentido. Y lo que busca también esta parte de la medicina basada en evidencias, si bien existe o se sustenta sobre muchos artículos científicos y los más grandes pues son los metaanálisis y además con estudio prospectivo, es decir, a través de los años y sí observar cómo X fármaco a través de 15 años, por ejemplo, mejoró muchísimo la calidad de vida y protegió y etcétera, 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 hay que individualizar al paciente. Ya se observó que existe una muy buena evidencia con muchas personas y eso está muy cool, o sea, eso está muy bueno. Pero ahora, ¿qué realmente pasa con mi paciente? O sea, ¿qué pasa en mi contexto, en mi clínica, en mi ciudad, en mi zona rural, por ejemplo? O sea, ¿qué realmente está ocurriendo? ¿Cómo le digo a esta persona que necesita tomar un medicamento que ya se observó que tiene muy buena evidencia, pero que quizá no está al alcance de esta persona por cualquier situación? Entonces, a partir de ese tipo de paradigmas y de situaciones, es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que la base científica es lo mejor para el tratamiento constante y para el manejo de cualquier paciente. Ahora, lo que les mencionaba, que si bien lo que busca siempre es esta parte de la mejora científica, o sea, de tener lo mejor actualizado y todo lo que se necesita en todo momento, la medicina basada en evidencias no busca faltar al respeto. Hay frases malentendidas que a veces se dicen y obviamente no es así, como la información es mejor que la experiencia, la sola práctica no es buena, o solo lo más moderno, o sea, no son frases correctas porque al final de cuentas lo que se busca es que haya un trabajo en conjunto. Tengo que saber, o sea, tengo que estar actualizado, sí. No que la ADA, por ejemplo, no sé qué fecha estén viendo esto, pero hoy que es diciembre de 2023, la ADA ya sacó las nuevas guías para el 2023 y cada año las saca, o sea, cada año se actualiza. Entonces tengo que saber que ya hay nuevas guías, también las nuevas guías de la sociedad de cardiología, por ejemplo, la sociedad de ginecobstetricia, en general la sociedad de todas las áreas. Sacan guías constantemente, las guías de práctica clínica, las actualizaciones, nuevas revistas, o sea, se estima que hay más de 800,000 revistas y 2 millones de artículos, o sea, el volumen de información es muchísimo. Pero por ello vamos a ver más adelante cómo podemos excluir todo este volumen de información y centrarnos en lo que realmente nos importa. Ahora, tengo que saber, o sea, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que saber hacer, o sea, ver que el procedimiento sea correcto y que lo estoy aplicando de forma correcta, que sé hacer el procedimiento y tengo que hacer el procedimiento, o sea, no puedo quedarme nada más en el saber y en el saber hacer, tengo que ejecutarlo, porque si ya vi que nueva maniobra, por ejemplo, me ayuda a detectar mejor X enfermedad y que fue probada en 10,000 pacientes, pues yo tengo que saber hacerla en mi zona, en mi lugar y en donde estoy trabajando. Ese sería el hacer constante. O sea, ya leí por qué es bueno, ya sé cómo hacerlo y ahora lo empiezo a implementar. O sea, esa es la búsqueda. Y ahora, la información nunca va a ser mejor que la experiencia. En el sentido, claro, de decir, pues bueno, yo solo por saber es en lo que caemos, ¿no? O sea, no tener uno de estos tres.
Si solo me quedo en este, por ejemplo, si sí leo 1000 artículos, pero realmente no sé cómo se hace esas maniobras, esos estudios o ese tipo de cosas, pues la experiencia me va a ganar, porque la experiencia va a saber hacer y hacer las cosas. Quizá y el conocimiento que tiene ya es antiguo, pero al final de cuentas sigue siendo funcional, o sea, hay que tener eso presente, que si bien el conocimiento puede llegar a ser antiguo, es funcional, pero hay conocimiento que viene mejorando y que de hecho ese conocimiento que ya estaba de forma funcional lo mejora, implementa mejores técnicas, implementa mejores métodos diagnósticos. O sea, la idea siempre es esa, ir mejorando, irse actualizando, teniendo las bases bien sólidas. La sola práctica no es buena. Bueno, eso también es frases mal entendidas, ¿no? De que es lo que decíamos del empirismo. O sea, no todo es empírico y siempre hay que tener en cuenta esta parte de el saber hacer, pero siempre bajo la experiencia y bajo la tutela y las bases correctas de lo que realmente es lo que queremos hacer. Y solo lo más moderno, pues bueno, tampoco es como se puede, o sea, es una frase mal entendida de la medicina basada en evidencias. O sea, solo lo más moderno sería implementar lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor en cada hospital. Y el último artículo que salió ayer es el que mencionaba esto y lo otro. Pero te das cuenta que está en una zona rural, donde no hay internet, donde a veces no hay agua, donde a veces no hay luz, donde es más complejo tener todo esto y con duras penas tiene los fármacos básicos. O sea, por ejemplo, no sé, un nuevo fármaco para el manejo de la diabetes. Ok, está muy bien, hubieron muchos estudios, pero tú no tienes al alcance ese en el lugar en el que estás. Entonces, hay que implementar de cierta manera quizá otros métodos, por ejemplo, no sé, algún tipo de ejercicio, algún tipo de dieta, lo que sea posible implementar en el lugar es lo que se puede hacer. O sea, no siempre lo más moderno, porque a veces lo más moderno tiene esta parte de, pues es un estudio con 30 pacientes, de los cuales 15 salieron beneficiados, a 5 no les pasó nada y 10 quedaron peor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos 15 que salieron beneficiados, dices, ok, son 15, pero no es un grupo poblacional que realmente tenga un impacto. Entonces se necesitan estudios más grandes y estudios mejores. Y no solo por esos 15 vas a llevar este nuevo fármaco, que es carísimo además, a esta zona que está muy alejada, por ejemplo. Y el conocimiento, pues bueno, al final de cuentas hay que verlo como el empírico práctico, o sea, el que tiene que seguirse practicando, seguirse haciendo, y el científico estudiado, entre comillas. ¿Por qué? Porque bueno, este es el que presenta los estudios, revistas, etcétera. Entonces, eso debe ser una combinación de ambos, ¿ok? Una combinación siempre. Saber hacer y hacer. Ahora, ¿cómo aplicamos la medicina basada en evidencias? Primero que nada hay que hacernos las preguntas básicas del campo clínico y el uso clínico que se le va a dar. ¿Qué es lo mejor? O sea, ¿realmente este medicamento es muy bueno? Sí, ok, checkpoint. ¿Le conviene a mi paciente este medicamento? O sea, el costo-beneficio. Es buenísimo el medicamento y te baja en un ratito la presión arterial, por ejemplo, y no te descompensa hemodinámicamente, pero te puede dar vómito, por ejemplo, ¿no? Es muy común que haya cefaleas, dolores de cabeza. Ok, costo-beneficio. ¿Realmente es bueno? ¿Realmente es adecuado? ¿Realmente lo puedo dar? ¿O es carísimo y no lo puedo dar? Pues bueno, o sea, entonces ahí entra la parte de puedo hacerlo, pero buscando siempre lo mejor para el paciente, ¿ok? Ahora, ¿cómo aplicamos realmente el conocimiento? Primero que nada, el contexto en el que estamos, o sea, y no solo aplica para el paciente, o sea, para esta parte de los efectos adversos o del efecto económico, ese tipo de cosas, ¿no? Sino también para el efecto del médico, o sea, si el médico, por ejemplo, no tiene internet, no está en una zona muy alejada, no tiene realmente este interés por querer cambiar o por querer estudiar los nuevos artículos, o el volumen de información es demasiado y se atormenta por tanta información, y ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes también y contextualizarlas en el momento. O sea, si bien lo mejor sería ser el más letrado en todo ese aspecto, pues van a haber momentos en que lo que estás estudiando no es lo más nuevo. O sea, porque ayer salió un artículo que no que desmienta lo que estás estudiando, pero que te lo mueve de ciertas maneras. Entonces,
Es importante entender el contexto en el que nos presentamos, las oportunidades tanto del médico como del paciente, la tecnología a la que tenemos acceso, o sea, les digo, la zona, el país, etcétera, los deseos del paciente y del médico de aplicar esta terapia y el factor económico, que sería uno muy importante, por ejemplo, para acceder, perdón, a muchas revistas, a muchos artículos, a muchos libros, etcétera, hay que pagar una suscripción o una anualidad, ¿no? Por ejemplo. Y hay quienes no podrían, por X o Y motivo, costearse esos gastos. Entonces, a partir de ahí es que se tiene que estudiar cómo aplicarlo de forma correcta y cómo hacer llegar a la población médica lo que realmente queremos en ellos, ¿no? O sea, lo que realmente se está buscando. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar lo más interesante o más interesante, lo más moderno? Bueno, primero que nada, la evaluación del paciente. O sea, yo soy el que decide sobre el paciente en el sentido no paternalista, sino en el sentido de buscar siempre la mejor opción para él y de decir, bueno, ¿qué le conviene realmente a mi paciente? Mi paciente quiere este tipo de cosas, o sea, yo decido cómo tratarlo. Y pues bueno, hay muchas guías actualizadas, por ejemplo, el Journal de Medicina, PubMed, el Xavier, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación de Diabetes, las mismas guías de práctica clínica que tenemos. Algunos artículos aquí pues son gratis y se pueden leer, se pueden estudiar. Las guías de práctica clínica que se actualizan, o sea, irlas leyendo. Que no, que ya salió una nueva guía de X enfermedad, pues va, hay que leerlas. No, que ya salió la nueva actualización de la hipertensión, va, de la cardiopatía isquémica. No, que hay nuevos métodos de diagnóstico, bueno, pues ahí está. Entonces, todo el tiempo es darse cuenta de que debe haber una mejora constante y saber cuál realmente es el beneficio y cuál es el contexto en el que lo voy a aplicar. Y bueno, ¿cómo se usa la medicina basada en evidencias? Paso a seguir. Primero hay que entender que hay dos tipos de información en cuanto esto es más que nada en cuanto a las enfermedades, ¿no? La información básica o general, es decir, qué es la enfermedad, dónde se da, síntomas más generales, cositas de ese estilo, ¿no? Cositas que ya no cambian, por así decirlo. O sea, ya tengo por ejemplo, la hipertensión, sé que es el aumento de la presión. Eso no me va a cambiar. O sea, eso no cambia. El significado clínico no cambia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de información? La pregunta avanzada o de actualización. Tratamientos, diagnósticos, métodos de estudio, etcétera, ¿no? Estos datos que sí cambian, por ejemplo, ok, la hipertensión es el aumento de la presión arterial y eso se sabe desde hace muchos años, pero no son unos fármacos de hace 30 años con los de hoy en día. O sea, hoy en día tengo una gran variedad de fármacos que puedo aplicarlos y que hay nuevas guías y que hay esto y que hay lo otro. Bueno, en el caso de la diabetes, ¿no? Los nuevos transportadores a nivel renal, estos que también protegen de forma cardiovascular, o sea, qué es el mejor beneficio para mi paciente, etcétera. Manejo de la enfermedad es lo que va cambiando y en eso es donde nos debemos actualizar, porque la definición pues va a seguir siendo la misma. Sin embargo, este manejo que se tenga del paciente y de la enfermedad es lo que nos va a hacer actualizarnos e ir mejorando en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar? Primero que nada, fuentes confiables, lugar apropiado de búsqueda, PubMed, SCielo, Dialnet, perdón, por ejemplo, Google Académico, o sea, todo este tipo de páginas de internet científicas son las que libros, el problema de los libros es las versiones, ¿no? O sea, puede haber un libro que su última versión fue 2010 y aún así es la última versión de ese libro. Entonces, ya nuevos artículos hablan más cosas, etcétera. Entonces hay que tener cuidado siempre del lugar apropiado. El sesgo. Si bien el artículo es lo más nuevo, ¿qué tanto error tiene ese artículo? No, que sí, pero solo hubieron 30 pacientes, de los cuales fueron estudios retrospectivos, o sea, del pasado, y se les preguntó. Sin embargo, habían ciertas cosas que no recordaban, o sea, ahí hay un sesgo muy grande de información. El impacto del artículo, o sea, fue a 15 personas, no es un impacto grande. El tamaño de lo mismo, ¿no? O sea, fueron muy pocas personas en un área muy pequeña de una ciudad muy pequeña, por ejemplo, y por lo tanto no puede ser aplicado a mi población. Y la evidencia, o sea, esto nos mostró por esto y por esto.
pero el costo fue muy alto y el beneficio fue muy poco, ¿no? Esta relación. Y siempre tener en cuenta que los pasos a elegir para la medicina basada en evidencias debe de ser según el método científico y palabras clave, es decir, buscar siempre lo que realmente quiero. Ahora, la pregunta como tal de la actualización debería de ser en esta base, en la pregunta avanzada o de actualización. ¿A qué me refiero con esto? Este es el ejemplo que les quería mostrar. Un ejemplo de la medicina basada en evidencias. Primero, la pregunta o el tipo de información básica. Diabetes mellitus, conjunto de enfermedades con la hiperglucemia en común, o sea, con elevación de la glucemia, ¿no? Ya tenemos muchas afecciones, etc. Ahora, la pregunta avanzada se debe de dividir en 3 partes: el problema, una intervención y la salida, ¿no? Por ejemplo, una pregunta podría ser: en la diabetes mellitus, ese es mi problema. La diabetes mellitus es mi base, mi problema. O sea, aquí podría cambiarlo, por ejemplo, con en la cardiopatía isquémica, en la hipertensión, en el cáncer, en X millones de enfermedades que tenemos. Pues aquí lo cambio. Este es el problema como tal. O sea, esto es lo que quiero remediar, ¿no? En ese sentido. La intervención es qué busco. O sea, en la diabetes mellitus, ¿qué es mi problema? El fármaco A disminuye la hemoglobina glucosilada mejor que el fármaco B. En este caso, esta sería mi intervención: ver si el fármaco A es mejor que el fármaco B. Y pues bueno, la salida sería pues esta parte de lo que quiero realmente. O sea, esta salida sería: el fármaco A es más caro con respecto al fármaco B en el sentido de 15 años. O cuáles son los efectos adversos en 20 años. O así, o sea, básicamente la salida es como esta parte complementaria de la pregunta que funciona para la respuesta que estamos buscando. No, que el fármaco A sí disminuye la hemoglobina glucosilada, pero cuesta, no sé, $1000. Y el fármaco B cuesta solamente $10. O sea, obviamente es una diferencia abismal. Y a partir de ahí, pues no, o sea, depende del beneficio, ¿no? O sea, sí cuesta $1000 y sí lo disminuye, pero por ejemplo, solo te baja un 0.3%, a diferencia del fármaco B. O sea, pues no conviene. O un fármaco de la hipertensión te baja 2 milímetros de mercurio en comparación con el enalapril, que es un fármaco pues, más común, un YECA, más barato, etc. O sea, a partir de ahí es que te das cuenta de, ok, si me ayuda, si es bueno, sí, qué bueno que sigan saliendo fármacos y que se van a ir mejorando. Pero pues actualmente no me va a ayudar porque estoy en una zona donde no puedo conseguir ese tipo de medicamentos y no conviene en relación costo-beneficio económico. Entonces a partir de ahí es que empiezan a cambiar las cosas. ¿Y dónde lo buscamos? Pues bueno, ahí les dejé como un collage de muchas páginas de internet que pueden ir implementando para buscar más búsquedas, para buscar más artículos científicos en donde podemos encontrar muchas bases de estudios, análisis, artículos, etcétera. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les haya servido. Es un video que tenía ganas de hacer, sobre todo porque había escuchado por ahí un comentario que se malentendía esta medicina basada en evidencias. Y pues bueno, mejor que hacer un video al respecto de ello. Y me despido con una frase de Séneca que dice: la vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. Es decir, cómo estamos viviendo en el momento, qué estamos haciendo para mejorar y cómo lo haremos. También de esto se basa pues la medicina basada en evidencias, ¿no? Lo vi muy ad hoc para combinar el video. Ya saben que si les gustó pueden comentar, suscribirse, compartirlo y dejar un like. Seguiremos subiendo nuevo contenido. Pues bueno, espero que les haya servido y nos vemos pues en otro video. Hasta luego.